Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Bueno, muy buenos días, gracias por estar con nosotros desde el Parlamento, desde la Asamblea Nacional, y queremos comentar lo que es las sesiones de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Fíjense algo importante. Venezuela comenzó a ser desde hace varios años un problema local, un problema que se circunscribía dentro de la frontera de Venezuela. Luego Venezuela, de ser un problema local, pasó a ser un problema regional de América Latina. Y ahora Venezuela es un problema global, del mundo entero. ¿Cuál es el problema principal que alarma al mundo entero? Y lo puedo decir con propiedad porque he tenido la oportunidad de visitar y hablar con la mayoría de los cancilleres y los presidentes del mundo sobre el tema venezolano. Lo que más preocupa sobre el tema venezolano son temas relacionados con la calidad de vida de los venezolanos, cómo se ha destruido la dignidad, la alimentación, la seguridad, la capacidad de trabajar de los venezolanos. Eso ha llevado a que en este momento, en la mayoría de los países importantes del mundo, el problema venezolano sea un problema de la cantidad de migración que hay de venezolanos buscando un futuro mejor. El hecho de que en Colombia haya 500.000 de venezolanos, el hecho de que seamos el 5% de la población de Panamá, el hecho de que seamos más de 200.000 venezolanos en Chile, por ejemplo, el hecho de que Venezuela tenga la mayor colonia en este momento en todo lo que es la costa este de los Estados Unidos, en España, en todo el Caribe, en República Dominicana, es un problema verdaderamente que ha puesto en alarma lo que significa la gobernabilidad en esos países. Hay una preocupación enorme por el problema de la alimentación, el hecho de que un país tan rico como Venezuela, que todos los días vende petróleo y que los venezolanos no tengan dónde comer, que haya tenido ese boom petrolero y que los venezolanos estén comiendo basura y no haya medicina, que la gente muera de mengua, que no haya trabajo para los jóvenes, es un caso de alarma mundial. Y si a esto le añadimos, a este problema social tan grave que estamos sufriendo todos, el problema de costo de la vida, cómo está subiendo el costo de la vida todos los días de manera disparada. Si a esto le agregamos el problema de la inseguridad personal, cómo somos el país más violento del mundo entero. Y si por si fuera poco, le añadimos el problema de la destrucción de la democracia en el país, ustedes entonces entenderán por qué Venezuela es uno o quizás el protagonista más importante de la Organización de Naciones Unidas, y todos los presidentes están absolutamente preocupados para que en Venezuela haya una solución inmediata, una solución democrática, una solución en paz y una solución que permita que Venezuela sea de nuevo un país de oportunidades, de progreso, de vida, de futuro para todos los venezolanos, para la región y para el mundo entero. Por eso, nuestro llamado en este momento a la comunidad internacional, agradeciendo la preocupación que hay sobre Venezuela, una preocupación terrible a la situación que vive el país, pero al mismo tiempo, quien tiene la mayor responsabilidad en este momento para dar los pasos más decididos, a ceder, a abrir el juego democrático, a abrir la economía, a cambiar el sistema económico, a abrir el canal humanitario, es el gobierno nacional. Son ellos los que tienen la palabra en este momento, son ellos los que tienen en este momento la pelota en su cancha, y el mundo entero, no exagero, está esperando ansiosamente a que el gobierno venezolano, por lo que significa el dolor de nuestro pueblo, el sufrimiento de nuestro pueblo, el hambre de nuestro pueblo. Venezuela es un país hambriento. En función de todos esos problemas, el gobierno nacional, con seriedad, se abra a que tengamos esa solución inmediata en el país. ¿Creen ustedes que el gobierno podría ceder en alguna de estas peticiones que ustedes han hecho con la presión internacional? Las peticiones que estamos haciendo nosotros no son las peticiones de una parte, es decir, esto no es un problema gobierno-oposición. El problema que vive el país es un problema de Venezuela entera, del pueblo venezolano entero, frente a un sistema económico que lo que hace es crear pobreza, escasez, costo de la vida, frente a un sistema político que lo que hace es destruir la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos, de manera que se trata de todo un país, todo un pueblo, toda una Venezuela que está exigiendo que en Venezuela se restaure una democracia de verdad,
que en Venezuela haya un sistema económico que permita de verdad, que la gente pueda tener trabajo, que se abran empresas, que haya empleo, que los jóvenes tengan oportunidades. Y no esta Venezuela que tenemos hoy, una Venezuela violenta, una Venezuela arruinada, una Venezuela corrompida, una Venezuela sin oportunidades. Tenemos que seguir luchando todos con el apoyo internacional y con la fuerza del pueblo venezolano para lograr que muy pronto esa solución se dé. Una de las cosas importantes que yo quiero transmitirles y que lo he constatado en todas las llamadas que he hecho, ayer yo hablé con todos los cancilleres de la región, hablé con la mayoría de los presidentes de la región, vengo de una gira donde estuve en los gobiernos más importantes de Europa. La comunidad internacional no va a dejar de acompañar a Venezuela hasta que en Venezuela no haya ese cambio de un sistema económico de libertad, ese cambio de un sistema político de libertad y un país donde haya la posibilidad de tener justicia social, libertad y democracia. ¿Cree que las sanciones que podría imponer por Donald Trump? Nuevas sanciones que ponga Estados Unidos o la Unión Europea. Mira, nosotros siempre vamos a resolver al final los problemas entre nosotros. Pero lo importante es que la comunidad internacional no quiere vaciles, no quiere mentiras, quiere que efectivamente los venezolanos podamos tener la oportunidad real y cierta de resolver a través de nosotros mismos con el voto, que yo creo que es el mecanismo más poderoso que podemos tener en unas elecciones limpias, en unas elecciones democráticas, en unas elecciones de juego equilibrado y limpio, la resolución final. De manera que toda esta presión internacional o las sanciones no son las que van a resolver el problema, pero son las que permiten que en Venezuela haya la presión para que en Venezuela se abra un juego democrático en el país. Nosotros lo que queremos es que en Venezuela haya la oportunidad de que los venezolanos con el voto resuelvan su problema y que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tenga la oportunidad real y final de decidir cuál es el futuro que queremos al país. Hoy eso es incierto. Tenemos que lograr que eso sea absolutamente cierto, con fecha, con garantías, con observación internacional, con una transición donde haya garantías para todos, garantías de paz, garantías de libertad, garantías de no cacería de brujas, y eso es lo que queremos construir para el país y eso es lo que vamos a lograr para el país. Perú como las elecciones regionales. ¿Perdón? Ante este panorama que usted ha descrito, ¿qué significado toman las elecciones? Bueno, imagínate, las elecciones regionales pueden ser el gran referéndum que demuestre que el gobierno va a salir derrotado en todas las gobernaciones posibles y que el mundo entero y el gobierno se dé cuenta de que el país quiere un cambio. De manera que yo le doy a las elecciones regionales una importancia enorme. Yo llamo al país que está descontento con la realidad, a que salgamos a votar, a que superemos los obstáculos que nos pueda poner el CNE, a que no nos desanimemos. Votar significa hacer de las elecciones regionales como una especie de referéndum que el gobierno ha impedido. Imagínense ustedes el triunfo de ganar 15, 16, 17, 18 gobernaciones, 20 gobernaciones, las que podamos. Eso es un triunfo que abre las puertas inmediatamente a que tengamos un cambio democrático de gobierno de manera inmediata. Perú convocó para mañana una reunión de cancilleres del Grupo de Lima, sí. ¿Qué expectativas hay sobre esa reunión? El tema es Venezuela una vez más. Bueno, mañana es la reunión del Grupo de Lima. Esperamos que haya allí un comunicado que deje de manera clara que en Venezuela solamente habrá credibilidad sobre cualquier proceso cuando tengamos una democracia real. Ya en Venezuela las palabras no valen, los discursos no valen, la retórica no vale, el estar dando arengas no vale ya. Venezuela, y el mundo lo espera así, lo que necesita son hechos, hechos concretos, hechos que al gobierno no le cuesta nada. ¿Qué le cuesta al gobierno liberar toda la cantidad de presos políticos que hay ahorita? ¿Qué le cuesta al gobierno quitar las inhabilitaciones? ¿Qué le cuesta al gobierno abrir el canal humanitario para que entren medicina y comida de todas partes del mundo? Yo les digo con toda sinceridad, yo he hablado con muchos gobiernos, están esperando que le den la luz verde para mandar toneladas de comida y medicina y el gobierno es el que lo impide. Eso no es justo. ¿Qué le cuesta al gobierno reconocer este parlamento que fue electo por 14 millones de venezolanos? ¿Qué le cuesta al gobierno jugar el juego democrático de la alternabilidad, del respeto? De manera que yo creo que las soluciones están allí y yo estoy seguro que América Latina va a seguir presionando democráticamente para que nosotros podamos tener, como lo vamos a lograr, ese cambio en paz, ese cambio en democracia, y le pido al pueblo venezolano confianza y optimismo. No nos dejemos desmoralizar. El gobierno todos los días se despierta pensando cómo desmoralizar y cómo frustrar a los venezolanos. Nosotros somos los fuertes, nosotros somos los que tenemos el apoyo internacional, nosotros somos mayoría, nosotros tenemos la razón de nuestro lado, la Constitución, nosotros vamos a ganar esta lucha. Pero el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo ha señalado usted directamente, al igual que el diputado Henry Ramos Ayuso, de otros participantes
antes del diálogo, en que ustedes han mentido porque se ha hablado de reuniones desde el año 2016 con respecto al tema del diálogo. La AMUC también ha señalado que va a decir o va a designar a un vocero para hablar del tema. Muy importante eso. ¿Quién va a ser el vocero? ¿Hubo o no hubo reuniones? Hubo más de 100 reuniones, se habló desde el 2016. Y además que una de las condiciones era la liberación de presos políticos. Vemos el caso del concejal García, fallecido en el SEBIN. Concejal nuestro de Primera Justicia, sí. Gilbert Caro. Tiene toda la razón. ¿Cómo entonces se llega a un siguiente paso de diálogo? Tienes toda la razón, y por eso nosotros que en las próximas horas designaremos un vocero oficial para que no haya ruido ni confusión, sino que haya una persona a la cual ustedes puedan acceder permanentemente a la hora que sea, preguntar lo que sea. Yo creo que la comunidad internacional está presionando para que en Venezuela una de las salidas, de las soluciones, sea una negociación seria. ¿Y qué significa una negociación seria? Que no se repita el vacile del año pasado. Que yo digo, voy a cambiar el CNE, voy a liberar a los presos, voy a reconocer la asamblea, y al final no se hizo nada. Yo le quiero pedir confianza al pueblo venezolano, que nosotros no vamos a dejar que Venezuela caiga en esa frustración, y que cualquier paso que se dé, primero va a ser votado por la gente en un referéndum, y segundo, va a tener que tener un proceso muy claro de implementación con las garantías de todo el planeta, para que el gobierno no se vacile ni a Venezuela ni a la comunidad internacional. Diputado, en las reuniones exploratorias se habló sobre su condición de diputado, de parlamentario, porque antes de estas reuniones incluso el Ejecutivo lo había acusado de rebelión a la patria. Estaba acusándolo de cárcel inclusive, pero ¿se sostuvo en algún momento este tipo de negociaciones? ¿Se habló de este yo soy el presidente del Parlamento y creo que para el gobierno, no porque yo sea Julio Borges, sino por el cargo que tengo el honor ahorita de ostentar, que es ser presidente del Parlamento, el gobierno sabe que sería absolutamente suicida si atenta contra cualquier diputado y más si es el presidente del Parlamento. Pero uno no puede hacer una negociación basándose en la amenaza, basándose en la violencia. Uno tiene que buscar en este momento lo que es la solución para el país. Ustedes saben, porque ustedes son o hijos o padres o familiares que tienen hijos también, el problema que se está viviendo con la inflación, con el costo de la vida. Cuando uno ve que una lista de útiles, más lo que significa el tema de los uniformes, cuesta ya 4 millones de bolívares, cuando uno ve que el Sendas ayer dice que para que una familia pueda comer se necesitan 4 millones de bolívares, es decir, 20 meses de trabajo, uno puede hablar toda la política y toda la paja que uno quiera, pero al final esa es la vida real y eso no aguanta más. Esa realidad de inflación, de violencia, de costo de la vida, de trabajos que se cierran, de empresas que se van, de venezolanos comiendo basura, eso no aguanta más, eso clama en los ojos de Dios y nosotros tenemos la obligación de que podamos democráticamente cambiar este sistema de hambre, cambiar democráticamente este sistema de miseria, cambiar democráticamente un sistema de progreso y de alternabilidad democrática en el país con garantías para todos. Diputado, ayer en el caso de la muerte del concejal Carlos García se pronunció el TCJ y señaló que sí había recibido atención médica y que los exámenes que le practicaron producto de esa atención médica que recibió arrojaron que era un paciente con VIH. Mira, Carlos Andrés García no es alguien extraño para mí, era mi amigo, concejal de Primera Justicia, fundador del partido hace años. Y para nosotros era muy doloroso porque teníamos meses clamando que recibiera atención médica y nunca recibió la atención médica. Al final, cuando le dio el accidente cerebrovascular, el ACV, lo llevaron en carro a un hospital y ni siquiera lo terminaron llevando a su casa. Se le murió en las manos al gobierno. Y yo lo que quiero decir con este caso es que obligaron a la familia a firmar un certificado de defunción diciendo que tenía SIDA, porque si no, no entregaban el cadáver. Eso es una cosa verdaderamente diabólica. Y yo lo que quiero decir es lo siguiente, supongamos que tenía SIDA. No lo sé si lo tenía, creo que no. ¿Cuál era el problema que tenga SIDA? El problema es que había una persona enferma en un calabozo que nunca recibió atención, que teníamos meses pidiendo medidas humanitarias para él, se muere y al final es como si se hubiera muerto un objeto, un animal y no un ser humano con dignidad. Venezuela no puede acostumbrarse a esta realidad donde la vida no vale nada, la dignidad no vale nada. La lucha nuestra es por humanizar el país. Venezuela necesita urgentemente ser un país humano, digno, donde la vida valga, donde el amor valga, donde la familia valga, donde el trabajo valga. Y eso solo se logra, no es un problema de políticas públicas, es un problema de humanizar con valores a nuestro país. Y lo que pasó con Carlos Andrés, a mí que me pega en lo personal, porque era concejal de Primera Justicia y mi amigo personal, es algo que me compromete a seguir luchando con mucho más ahínco
para cambiar este país deshumanizado y violento que tenemos a una Venezuela humana y una Venezuela de derechos humanos y de justicia. Usted ha señalado que le pide confianza a la población venezolana con respecto al tema del diálogo, pero ¿cómo convencer a la gente de que realmente sí podría funcionar en esta oportunidad si, repito, el presidente de la República señalaba que hubo conversaciones previas antes de que la gente supiera? Bueno, es que tú sabes, Vane, tú sabes que al final el gobierno dice muchas cosas y todas son mentiras. O sea, al final ellos viven de repetir mentiras y la confianza nuestra es decir algo muy sencillo. No se dará un paso que el país no conozca, no vamos a repetir el fiasco del año pasado. Cualquier paso que se dé la gente lo votará en un referéndum, de manera que al final la palabra final está en manos de la gente y que nosotros no vamos a avanzar a ir a formalmente a una negociación que no ha comenzado hasta tanto en el país no haya las condiciones de igualdad, de respeto y de verdadera testimonio de que el gobierno quiere no vacilarse a Venezuela en el mundo, sino que verdaderamente quiere abrirse a un cambio democrático en el país. Sobre la ausencia de parlamentarios, una de las últimas veces que usted presidió la Asamblea, le hizo un llamado de atención y cada vez es más difícil ver ahí. Bueno, eso es un problema que tenemos, Pedro. Nosotros tenemos que decirle a los parlamentarios que si quieren ganar los candidatos a gobernadores, tienen que dar la cara y decir que son responsables frente al país. Yo no puedo decir que voy a ser un gran gobernador si después no vengo para acá a darle la cara por el cargo que fui electo. Es un tema en el cual podemos tener las mejores elecciones de gobernadores, que la gente vote, que la gente gane, que Venezuela le dé una paliza al gobierno y al mismo tiempo cumplir aquí con la Asamblea Nacional testimoniando que estamos en una lucha por un país democrático. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.